Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel, bienvenidos a la primera clase de canto. La voz es un instrumento. Cada instrumento obviamente sabemos que se conforma de distintas partes. Esta primera clase va a constar de eso. Las distintas partes que forman el instrumento fonador o aparato fonador, como lo vamos a conocer, necesitamos conocer cómo se produce la voz y las distintas partes que lo forman. ¿Para qué? Para que nos familiaricemos con el uso de las palabras que les voy a decir durante el curso. Nuestro instrumento, que es obviamente la voz, la manera en la que se produce la voz, se llama aparato fonador. El aparato fonador se compone de tres partes fundamentales: órganos de articulación, órganos de respiración y órganos de fonación. Vamos a ver cada uno de estos por separado para ver en qué consisten. El primero de los que vamos a mencionar son los órganos de articulación. Está conformado por lo que son los labios, los dientes, la lengua y el paladar blando y duro. ¿Me explico? Entonces, lo único que vamos a hacer, no nos vamos a detener tanto en el tema, básicamente es la manera en que articulamos las palabras. Cuando nuestra voz sale de nuestras cuerdas vocales, que lo veremos un poquito más adelante, se supone que llega a nuestra boca. En nuestra boca se utilizan todos estos elementos que les dije hace un momento para poder producir, ¿me explico? Incluso los podemos ver en la imagen que vamos a ver en este momento en la pantalla. Mírenlo, allí está. Entonces cada uno de estos yo creo que no tiene nada de complicación. Están los labios, están los dientes, la lengua, el paladar blando y duro que lo ven en esa imagen. Quiero que lo identifiquen, por favor, que sepan qué es a lo que nos referimos cuando lo decimos. Bien, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque se supone que es la manera en la cual nosotros decimos las cosas, ¿me explico? Cada idioma en cualquier parte del mundo utiliza esta manera de comunicación, ¿me explico? Cada una de las personas, cada una de las culturas desarrolló un idioma que es mucho más perfeccionado que el de cualquier otro ser vivo, ¿me explico? Nuestra parte, en cada idioma que se desarrolla, utiliza diferentes tipos de digamos que dicción, me explico, la manera en la que la gente habla. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de nuestro idioma, en el idioma español, para decir la B, que es la B labial, se supone que usamos los labios, B, ¿me explico? Había una diferencia, ahora ya no es tanta la diferencia, ya casi se pronuncia exactamente igual, de hecho ya mucha gente ni lo conoce. Con la V, que es la B dental, B, ¿me explico? Antes hacíamos esa distinción, ahora ya no es muy común. Pero a lo que voy es que para producir este tipo de sonidos requerimos de estos aparatos, ¿me explico? De los órganos de articulación. Entonces, la S, por ejemplo, en la parte de la S es los dos dientes y la lengua que controlan la salida de aire y podemos decir sí, entonces, en este supuesto. Y el paladar, por ejemplo, para decir la T, para decir la letra T, necesitamos por fuerza el paladar, pegar la lengua al paladar en esta parte y entonces pronunciar la letra. Lo único para lo que sirven estos órganos es para darle distintas características a la manera en la que hablamos. ¿Me explico? Es básicamente para lo que sirve. La siguiente parte de nuestro órgano fonador, obviamente nuestro aparato fonador, son los órganos de respiración. Vamos a hacer especial énfasis en algunos. Vamos a conocer cuáles son. Son pulmones, tráquea, nariz y diafragma. En la imagen que están viendo ahora en sus pantallas, la tráquea y los pulmones, solamente la tráquea es el ducto por donde entra el aire y los pulmones obviamente es donde nosotros almacenamos el aire. Recuerden que respiración en lo que corresponde al canto solamente es inspirar, exhalar. Única y exclusivamente se refiere a eso. Inspirar y exhalar. Entonces, nuestros pulmones contienen ese aire y después lo expulsan hacia afuera. Esa es una parte importante en la producción de la voz, porque de hecho ese aire es la que nos va a indicar cómo es que tenemos que modularlo de tal manera que salga de manera correcta para producir una nota deseada. Luego les voy a explicar esto, no nos vamos a adentrar en el tema, solamente véanlo como la capacidad de adentrar aire en nuestros pulmones y sacarlo hacia afuera, ¿vale? Entonces, la idea con esto es ahora la nariz, que es la siguiente parte de los órganos de respiración. La nariz es súper importante. La nariz hace tres funciones principales. Es exactamente el mismo aire el que entra cuando hacemos
¿Me explico? Es exactamente el mismo aire, sin embargo no entra igual cuando lo hacemos por la boca que por la nariz. Una de los grandes errores de los cantantes es tener que hacer las inspiraciones por la boca. Sé que es más cómodo, sé que es más complicado hacerlo por la nariz, pero tiene una razón específica. Nosotros cuando inspiramos aire por la boca, el aire entra tal y cual y como está a nuestras cuerdas vocales de entrada, de hecho a nuestra faringe, luego laringe, bueno, laringe, faringe, cuerdas vocales, pulmones y así. El punto de entrar por la nariz tiene otra situación. Cuando entra por la nariz hace tres cosas con el aire que entra. Uno, lo filtra, ¿me explico? La segunda cosa que hace es lo calienta a temperatura de nuestro cuerpo para que no entre frío. Y la tercera es que lo humecta para que no entre seco. Entonces, filtrado, humectado y caliente entra el aire a nuestras cuerdas vocales y no entra ese choque que hace que nos lastimemos en muchas ocasiones cuando cantamos, que no duremos cantando mucho tiempo o que la voz se nos haga cada vez peor mientras seguimos cantando, ¿me explico? O hablando o lo que sea que tengamos que hacer. Entonces, la idea es, por favor, respirar por la nariz. La otra parte del aparato de respiración es lo que corresponde al diafragma. Muchos maestros de canto intentan explicar, es que es algo que sale como de aquí, es que siempre les confunden, ¿me explico? Básicamente les explico, el diafragma, vean ahora la imagen que tienen en su pantalla, van a ver que el diafragma es un cúmulo de músculos realmente ubicado en la parte debajo del esternón. El esternón es el huesito aquel donde se empiezan a dividir las costillas, me explico, donde se empiezan a separar en la parte baja de nuestro pecho, y ahí es donde se supone que está ubicado. Ahora lo pueden ver. Es donde comúnmente decimos que está el lavadero, más o menos, ¿no? Que son los cuadritos que se forman en la parte del estómago, pero solamente es la parte de arriba. ¿Me explico? Esa parte que está señalándose ahora es la parte que es el diafragma. Y esos músculos son los que ocupamos para producir, para regular la cantidad de aire que sale de nuestros pulmones hacia afuera. Les voy a dar un ejemplo para que lo identifiquen. Pongan la mano, así como están de pie, les agradecería que lo hicieran de pie, que pusieran la mano, la derecha o la izquierda, la izquierda en la palma de la mano, sin oprimir, solamente en la parte de del diafragma, donde se supone que está el diafragma, que ya lo vimos en la imagen, e intenten decir la letra T, de manera fuerte, de manera consistente. T, T, T. ¿Me explico? ¿Para qué es eso? Porque necesito que identifiquen que hay un pequeño movimiento, una pequeña contracción. ¿Por qué? Porque se supone que lo que hacemos con eso es regular la manera en que sacamos el aire. ¿Me explico? Entonces, esa idea es la idea del funcionamiento del diafragma. Hay muchos ejercicios con el diafragma, los iremos dejando conforme pase el curso. Lo importante es que ahora identifiquemos cada una de las partes del aparato fonador y en este caso el diafragma lo pueden identificar. Vean que es un gesto involuntario que hacemos cuando decimos la letra T de manera consistente. Obviamente es la idea de que identifiquen dónde está el diafragma. Ese cúmulo de músculos es lo que puede regular la intensidad con la cual sacamos nuestro aire y por consiguiente podamos alcanzar notas que quizá no están dentro de nuestro registro, ¿vale? Entonces el diafragma, importantísimo. La siguiente parte de nuestro aparato fonador, de hecho, es de vital importancia ya para la producción de la voz, porque es ahí donde se produce, son los órganos de fonación. Hay gente que habla de la epiglotis como un órgano de fonación, que es la parte que está arriba donde se supone que pasa la comida y pasa el aire, ¿me explico? Realmente yo considero que es una válvula porque no interviene, sin embargo sí que entra y sale aire por allí, pero no interviene realmente en la producción de la voz. Donde realmente se produce la voz, pueden ver ahora sus pantallas, es en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales es el sitio, eso que están viendo, miren, hay dos imágenes por eso. La primera de las imágenes contiene dónde está ubicada y la siguiente de las imágenes pueden ver que es exactamente como son realmente las cuerdas vocales. Es como una especie de V, lo ven así y se supone que se abre y se cierra eso. Esa parte de nuestro cuerpo vibra dependiendo del aire que queramos sacar por allí y produce un sonido específico. Eso es lo que después,
mediante el aparato, bueno, los órganos de articulación, podemos producir algún tipo de voz, ¿me explico? Pero necesito que la identifiquen y que vean exactamente en qué lugar está. ¿Me explico? Allí está, lo están viendo ahorita en la pantalla, entonces me interesa que la identifiquen en su cuerpo, que vean más o menos dónde está, porque ahí es donde yo les voy a decir directamente que produzcan algún tipo de sonido o que hagan alguna cosa en específico. Por favor, pueden checarlo. Lo siguiente en importancia de estos órganos de fonación va a ser lo que corresponde a las cavidades de resonancia. Las cavidades de resonancia son básicamente huecos. Huecos por donde se supone que resuena el sonido. Si ustedes tienen una guitarra acústica, por ejemplo, una guitarra acústica tiene una caja en la parte de donde van las cuerdas, que esa caja hace que resuene el sonido de las cuerdas y se oiga más fuerte, ¿me explico? La batería, si ustedes pegan al parche, el parche sí te da el sonido, sin embargo lo que te da la resonancia es obviamente la caja de cada uno de los tonos, ¿me explico? Pues exactamente igual pasa con la voz. Las cavidades de resonancia son la laringe, que es lo que está inmediatamente encima bueno, de hecho miren la pantalla un momento, verán que está exactamente encima de las cuerdas vocales, y la faringe, que es lo que está, el tracto que pasa desde la laringe a la parte de la nariz. Y el más importante, que lo pueden ver ahora en su pantalla, es la cavidad nasal. ¿Me explico? Esa es lo que hace la diferencia entre la voz hablada y la voz cantada. Hay dos tipos de voz. Una voz que nada más utiliza las cuerdas vocales y los órganos de articulación para poder producir sonidos. Y otra voz que utilizamos para cantar, que es lo que usa las cuerdas vocales y obviamente la articulación, pero resuena en esa parte que están viendo allí, en las cavidades nasales. Esa cavidad nasal es lo que va a determinar el tono que podamos alcanzar cuando cantemos. Yo entiendo perfectamente que hay mucha gente que les ha intentado explicar qué es la impostación de la voz y no ha podido hacerlo. Son gente que es algo como que sale de aquí y tienes que hacerlo así como Chabelo y que tienes... No, no. Básicamente, lo que tiene que ver con impostación de la voz es colocar el aire que sale de nuestras cuerdas vocales exactamente en la cavidad de resonancia que está detrás del paladar. La que vieron en su imagen hace un momento, esa que se supone que está en la nariz, miren, pueden verlo ahora en esta figura que les vamos a mostrar, véanlo. Ahí está el cráneo. Se supone que el cráneo le falta la parte de la nariz. En ese hueco que hay del cráneo hacia la parte de atrás, hay un hueco que realmente existe cuando nosotros estamos produciendo una voz. Está en nuestro cráneo, ¿me explico? Es el hueco que va de la parte de la nariz a la parte de atrás del paladar. Allí es donde hay que mandar el aire. Ese hueco del que les estoy hablando y que acaban de ver en la imagen anterior es lo que va a hacer que podamos impostar. La impostación es la colocación de esa resonancia en esa parte de ahí específica. ¿Se puede aprender? Claro que sí. ¿Hay quien la hace naturalmente? Claro que sí. Por eso quien la hace no sabe cómo explicárselo porque no sabe realmente cómo funciona. ¿Me explico? Nuestra idea es poderles explicar mediante ejercicios cómo se puede hacer. ¿Cuáles son los ejercicios? Tal y como les dije, de la producción del movimiento del diafragma, también hay ejercicios que se supone que indican dónde está esa cavidad de resonancia. Los ejercicios vienen con pronunciar letras específicas del abecedario. Una es la R. Sientan una vibración. Allí en esa vibración es donde se supone que está esa cavidad de resonancia. La N, que tenemos que pronunciarla con la boca abierta, poniendo la lengua sobre el paladar. Van a notar una vibración casi al final del paladar. Allí es donde tienen que colocar. La M. Están produciendo un sonido sin que el aire salga por la boca. ¿Por qué? Porque están haciendo que resuene en la parte de arriba, están impostando. Y la última es la D. En la D es donde más resuena. Para mí, el ejercicio más específico y que ese que les indica dónde está es el de la N. Pero los cuatro van a poder indicarles correctamente dónde se debe ir el sonido, a dónde tenemos que impostar. Les voy a platicar una cosa pequeñita para que ustedes más o menos entiendan a qué me refiero.
En la película de Jurassic Park 3, yo sé que hay mucha gente que no la ha visto, la 1 a lo mejor sí, casi todo el mundo, pero la 3 es imposible, o la última que salió, pero la 3 específicamente. El Dr. Grant lo que decía era que querían reproducir el sonido que hacía el Velociraptor. Para eso lo único que contaban era con el cráneo del Velociraptor y obviamente una idea de la cavidad craneal que se supone que reproducía el sonido. ¿Qué es lo que hacen en la película? En la película hace un estudio del cráneo del Velociraptor y un modelo tridimensional con una impresora 3D que se supone que reproduce básicamente la cavidad del Velociraptor. Cuando el Dr. Grant sopla en la cavidad, lo que hace es reproducir el sonido. Si eso fuera ahora y hubiera una especie más avanzada y vieran que nosotros tenemos una cavidad, reproducirían una A o una E o algo que nosotros decíamos, porque nuestra cavidad de resonancia es lo que se supone que da la voz que nosotros tenemos. ¿Me explico? Obviamente no podrían reproducir las palabras como las decimos, pero sí el sonido que haríamos más o menos. Sé que es ciencia ficción, pero les doy un ejemplo gráfico de lo que quiero que entiendan. ¿Me explico? La cavidad de resonancia en nosotros y varios animales en el reino animal existe y se supone que se usa para producir sonidos. Allí es donde tenemos que enviar el aire para diferenciar la voz hablada de la voz cantada, que son cosas completamente distintas, pero que nos van a dar un sentido a la hora de cantar. Entonces, básicamente, lo que tenemos ahora en resumen es que nuestro aparato fonador se compone de órganos de articulación, de órganos de respiración y de órganos de fonación. Para identificarlos, obviamente les dije los ejercicios, me interesa como tarea que hagan lo de la R, lo de la M, lo de la N y lo de la D, para que identifiquen dónde están las cavidades de resonancia. Cuando vean videos, por favor, véanse un par de videos, uno al día, de cantantes que tengan talento, por supuesto, e identifiquen la manera en la que ellos usan sus órganos de articulación para articular las palabras. Eso es lo que hacen los imitadores. De hecho, se fijan cómo es que la gente habla de alguna manera o canta de alguna manera para poder imitar. Yo no les invito a que imiten, lo que les digo es que se fijen que la gente para pronunciar vocales tiene que abrir la boca enorme y no porque eso también limita la cantidad y la calidad de nuestro aire y de nuestra producción de voz respectivamente. Entonces es importantísimo comenzar a fijarse en eso. Para lo del diafragma, la letra T sería importantísima que identifiquen exactamente la intensidad con la que quieren que salga la voz y obviamente empiecen a identificar dónde está el diafragma para cuando les deje los ejercicios que sea importante. Y sobre todo, familiarícense con lo que les dije. Tal y como si tuvieran que aprender a usar un instrumento como la batería, tendrían que usar que son la tarola, que son los hi-hats, que son el crash, el ride, para qué sirve. Igual tienen que hacerlo. No es difícil. En el que hay que poner principal atención es lo que es el diafragma y lo que son las cavidades de resonancia. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar la manera de poder adquirir un rango vocal más amplio que el que tienen, o sea, más bajos y más agudos, ¿vale? Entonces, en este sentido, para mí es importante que lo vean y lo puedan saber cada una de las cosas que les he dicho en este video. Si quieren seguir el curso, les invito a que se suscriban. Cada semana va a haber un video dando distintas cosas que van a mejorar su técnica vocal. Manita arriba, si les gustó el video, me gustaría que le dieran manita arriba. Dejen sus comentarios si tienen oportunidad. En la descripción van a encontrar la página, mi página de canto, en la cual estoy dando tips para que la gente pueda aumentar sus capacidades vocales y las redes sociales en las cuales pueden ponerse en contacto conmigo. Y no lo olviden, cualquier persona puede cantar si se lo propone. Hay que hacer ejercicios, hay que hacer un poquito constantes, pero les prometo que los resultados los van a ver muy pronto. No lo olviden, anímense a cantar. Hasta la próxima.